no sé, el aprendizaje mío por lo menos es que hay una forma que es cuando el momento presente genera los estímulos. Detectar, ¿no? ¿De dónde viene el estímulo que a mí me hace pensar, me hace reaccionar, me hace actuar, me hace provocar acciones, ¿no? Viene de la mente, y la mente sí o sí, la mente en el sentido es pasado y futuro, o viene del presente, y el presente no necesita de la mente. El presente lo tienes en los estímulos, de lo que oyes, de lo que sientes, de lo que ves. O sea, allí está el estímulo. Si no está en lo que ves, en lo que oyes, en lo que sientes, no pertenece al momento presente. Sí o sí, o sea, estás recordando algo, estás adelantándote hacia algo, y entonces lo que pasa es que uno le da el mismo valor a lo que ha pasado, lo que va a pasar, que a lo que está pasando. Y ahí está la... Entonces te mueves, digamos, y sin reconocer que el presente es lo único válido, lo único válido. Que el pasado complementa, pero solo para mejorar las condiciones del presente, solo para mejorar, no para actuar solo con el pasado, no para actuar solo con el futuro. Ahí está la típica ansiedad, la culpa, los miedos, o sea, ¿por qué hay esos sentimientos? Porque lo que pasó ya no está, lo que va a pasar todavía no llega, y eso genera incertidumbre. Claro, lo que está pasando, si da miedo lo que está pasando, pues tienes la opción de actuar sí o sí. No te queda otra. Incluso nosotros tenemos mecanismos en los cuales ni siquiera nos hace falta pensar lo que estamos haciendo, que es lo que se llaman los reflejos, ¿no? Tú te pinchas y automáticamente reaccionas. Tú ves un peligro y cuando quisiste acordar ya respondiste. Pero eso pertenece al presente. El problema es que nosotros, a ver, situaciones de riesgo vivimos pocas. Durante el día, ¿cuántas veces has tenido que saltar, no sé, responder de ese modo? Poquísimas, poquísimas. Entonces, la mayor cantidad de, de acciones que hemos producido han sido pensadas, han sido pensadas. ¿Y el pensamiento a dónde busca información? Pues va a la memoria y genera expectativas con el pasado, que es la otra capacidad que tiene la mente, ¿no? Pero también pasa esto, ¿no? Que estamos tan acostumbrados a eso que nos parece impensable no recurrir al pasado y nos parece impensable no recurrir al futuro. ¿Por qué? Porque el presente ahí está. ¿Para qué voy a pensar si ya está, no? ¿Para qué digamos, si voy a ponerme a pensar en lo que ya es? Y justamente el secreto es ese, quitar el pensamiento de lo que es para que poder percibirlo tal como es, ¿no? Tal como es. Pero es un entrenamiento complejo, es un entrenamiento que nos cuesta mucho. Eso es como un resorte, como un imán que te tira y hasta que llega un momento que hay que... Esto es como yo digo como los resortes, ¿no? Los resortes, al principio, cuando un resorte funciona bien, lo estira y pum, vuelve, ¿no? Lo estira otra vez y vuelve. Pero de tanto estirarlo, llega un momento que se va perdiendo esa capacidad de contracción y te queda como, no sé, como un alambre estirado y no vuelve, ¿no? A nosotros nos pasa eso, no sé si el ejemplo se percibe, ¿no? O sea, nosotros inicialmente es un resorte, la mente nos atrapa muchísimo. Y entonces cualquier situación, ahí está, la mente está participando de lo que estábamos percibiendo. Obviamente que pensando, y toda la secuencia posterior al pensamiento, ¿no? O sea, lo que siempre decimos, ¿no? El concepto, la opinión, el juicio, la reacción, la emoción. Bueno. Pero si nosotros pudiéramos cada vez irnos quedando más y cada vez irnos alejando menos, el presente sería natural, sería esto que tú decías de los niños, ¿no? Fíjate que ellos no se escapan tanto. A ellos les es más fácil porque ellos no tienen una memoria cargada de información, tienen una memoria vacía, mínima, entonces no tienen atracción. Nosotros tenemos toda la vida que hemos vivido ha sido cargada con información en la memoria, entonces hoy en día, y menos mal que no nos acordamos de todo, porque si nos acordáramos de todo lo que en algún momento
fue percibido mentalmente, recordado, ¿no? Bueno, imagínate la información que tendríamos. La información es alucinante, pero bueno, por suerte la mente, o la memoria en este caso, se queda con pequeños datos, con pequeños datos. Y con esos pequeños datos actuamos, con esos pequeños datos tratamos de reinterpretar los procesos presentes y a partir de ahí actuar. Y el riesgo es ese, porque no percibimos el presente, sino que interpretamos con la búsqueda de información de la memoria. Pero bueno, hay que... para mí es todo un entrenamiento, un reaprendizaje, ¿no? Si hemos aprendido, ¿no?, a que la mente opere a través de la información que hemos recibido, ahora lo que hay que hacer es aprender que la mente no intervenga en la percepción de todo aquello que está apareciendo. Es un reaprendizaje. Es un aprendizaje, digamos, sin negativo, porque es no atribuir, no pretender que la mente se active, sino simplemente que sea receptiva, que perciba y se cuenta de... Pero bueno, vamos, ¿por qué sucede eso, no? Porque la pregunta clave está en decir, bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué la mayoría? ¿O por qué, mejor dicho, por qué no todo el mundo, ¿no?, está en esa situación? Porque no depende solo de la cultura, ¿eh? Porque nosotros tenemos una cultura occidental, pero te vas a otros países y sucede con otras culturas igual o peor, con culturas muy diferentes, ¿no?, tanto religiosas, políticas, ideológicas. No es que en tal cultura hay un nivel de conciencia, de aceptación, de presencia, no. O sea, recorres todas las culturas y encuentras, digamos, experiencias aisladas. Incluso se atribuye mucho, por ejemplo, en Oriente, que los orientales son mucho más místicos, mucho más conscientes, y no, y no, para nada. O sea, India tiene el título de mística, pero en realidad no es mística, ¿no? India podría haber, con toda la sabiduría que tuvo desde muchísimo tiempo atrás, haber llegado a este momento con una capacidad, digamos así, de una experiencia increíble de vida, y sin embargo es un país, no sé, que viene atrasadísimo, ¿no? Ya no solamente por la cantidad de habitantes, sino por los estilos de vida, por las creencias muy complejas que tiene. Bueno, en definitiva no creo que pertenezca a esto a un proceso cultural, porque todo lo cultural es mental, todo lo cultural es mental. Y otra vez, ¿no?, le damos un valor que todos compartimos y nos parece bueno, ¿no? Esto es como lo que pasa con el tema político de las democracias, ¿no? Todo el mundo dice, oh, sí, la democracia es mejor, nadie la quiere tocar. Es un desastre la democracia, es un sistema que hace agua por todos lados. La misma educación está pasando, lo que cuesta para que los sistemas educativos se adapten. Y muchos están diciendo, a ver, ¿por qué forman o por qué le dan tanta información a los niños que no van a necesitar? Le están ocupando tiempo, lo están traumatizando, le están tomando exámenes, estresando para que memoricen una información que no la van a usar nunca, nunca. Y ahí está, el sistema sigue insistiendo y sigue insistiendo. ¿Hasta cuándo dejaremos de aprender a hacer raíces cuadradas, por ejemplo? El ser humano ya tiene todas las capacidades. Más, tenemos una sabiduría que ni siquiera la reconocemos, ni siquiera la reconocemos. Yo como y hago un proceso digestivo alucinante, alucinante. Es un misterio ese proceso digestivo. Comas lo que... Estoy hablando en lo posible alimentos aparentemente normales, ¿no?, nutritivos. Pero el proceso que hace nuestro organismo es increíble, es increíble. Aprovecha, digamos, las cosas que ni siquiera sabemos que existen en eso que come. Ni siquiera sabemos que existen. Entonces, necesitamos aprender más. Yo necesito ser médico, necesito ser fisiólogo, necesito ser botánico, necesito ser especialista en digestión para que mi organismo produzca lo que ya sabe producir. No, no. Entonces después aparece la ciencia
que detecta algunos casos, observa algunos procesos que son los que realmente alteran estos sistemas, los conoce, aplica algunas modificaciones y ya aparece la gran ciencia, aparece la gran especialidad, la gran profesión que resuelve. Pues yo digo sí, no digo que no sepa un especialista en digestión resolver, por ejemplo, una gastritis, una úlcera, así. Pero si el organismo tiene una sabiduría, esos niños que vemos chiquititos, ahí ya se está produciendo esa digestión. Ni siquiera hace falta llegar a adulto para producir una digestión. Tú abres los ojos y ves. No existe cámara fotográfica en el mundo que tenga la capacidad que tienen estos ojos para permitir la captación de la vista que nosotros tenemos. A una cámara hay que regularle el objetivo para alejar y acercar la distancia, ¿no? Y aunque hayan ahora algunas automáticas, ¿no?, con sensores especializados, nosotros lo hacemos así y vamos a lo lejos y venimos a lo cerca. Y no estamos viendo borroso, ¿no? Entonces dice, ¿quién hace ese proceso? ¿Quién hace ese proceso? Y además tenemos dos ojos. Por la duda, nos falta uno. Entonces yo creo que nos falta humildad en el sentido de reconocer que ya existe esa inteligencia que andamos buscando afuera, que ya existe esa sabiduría que nos permite acceder a la vida como está. Hay personas que están llegando tarde, claro, porque si tienes 80 años y vienes con una vida bastante maltratada, las posibilidades son pocas. Pero si todavía se joven y no ha sido tan maltratado el cuerpo tiene una capacidad alucinante. Uno debería reverenciarse ante esta... Y resulta que nos fascinamos con una cámara, con una máquina, con un robot. Yo cuando veo que se toca el tema de los robots, que la gente dice, ¡ay, un robot que sirve la comida! A ver, ¿cómo te puedes admirar si somos 7.000 millones de robots que podemos servir todos comida? Y nos fascinamos porque el ser humano ha creado un robot que sirve la comida y no se le vuelca, no se le cae la copa o la botella, o que de pronto responde a una pregunta. ¿Por qué? Porque tiene una cantidad de respuestas grabadas que a la pregunta que llegue va a sacar esas respuestas. O sea, una cosa es lo automático y otra cosa es la naturalidad, la espontaneidad con que el ser humano se manifiesta. O sea, a lo que yo voy es que nos falta esa mirada interna, ¿no?, de aceptación, de humildad, de reconocimiento de una sabiduría, de reconocimiento de una inteligencia, de reconocimiento de una capacidad alucinante, alucinante, que ya se está manifestando en mí, aparte, en mí. O sea, no necesito ser más de lo que soy para ya ser alucinante, alucinante. Lo que pasa es que no pase al otro límite, ¿no? Que el ego tome esta información y diga, hostia, soy el mejor, soy el máximo. No es para compararlo con nosotros, ¿no?, sino para un reconocimiento de aquello que se quedó olvidado, desatendido, y que ahora la mirada está puesta afuera, y nos maravillamos de cosas que yo digo, no sé si son comparables con la maravilla que ya existe, es y soy, ¿no? Y quedamos sorprendidos allá afuera, y encima expectantes de eso, deseosos de eso, queriendo eso, ¿no? Pero bueno, para mí todo este camino de la meditación, de la búsqueda, tiene esta cantidad de vertientes en las cuales uno puede ir transitando, ¿no? O sea, la técnica pura, que es entrar en silencio, en quietud mental y descubrir esa presencia, ¿no?, que somos, o empezar a descubrir estos caminos. A ver, ¿puedo reconocer la maravilla alucinante, sabia, inteligente que se está manifestando en mí? ¿No? ¿Puedo reconocerlo? Ese camino, esa vertiente, tiene un potencial meditativo increíble, increíble. Cuando alucinas, cuando te quedas sorprendido, cuando te quedas maravillado, ¿no?, con lo que se pasa. Incluso con aceptación total de lo que pasa. No hace falta que yo lo sepa. Yo lo que decía, yo
como un alimento, lo digiero, mi cuerpo hace todo el proceso para mantener toda esta capacidad vital de mi cuerpo, pero no tengo necesidad de saberlo, ni explicarlo a todo, porque es imposible explicarlo a todo. En un hígado hay millones de funciones por minuto, intercambios químicos, enzimas, proteínas. Entonces, ¿quién explica eso? Nadie. Hay unas teorías muy limitadas, muy reducidas, para decir, bueno, más o menos sabemos por dónde van las cosas. Entonces, volviendo al tema este de la meditación, yo creo que esos son caminos. Él decía, tenía una frase que a mí siempre me gustó mucho, dice, yo soy Dios. Y dice, lo que pasa es que tú también eres de Dios, pero no lo sabes, no lo percibes. Todos somos Dios, todos somos manifestación de Dios. Dice, yo no es que me anime a decirlo, yo lo percibo. Yo percibo al Dios en mí. Y eso sí que lo siento como muy devocional, es decir, la divinidad se está manifestando a través de mí. Pero no para la soberbia de soy el Dios, ¿no? A nivel monárquico, como que dice, soy el rey de reyes, o soy esto, soy el papa, soy el superior, o soy la jerarquía, ¿no? Sino al contrario, soy la humildad reconociendo la divinidad en uno. La humildad reconociendo la divinidad. En ese sentido, claro, los pocos ejemplos que tuvimos en este mundo tampoco se lo ha guardado. Jesús ya lo dijo, ¿no? Jesús, cuando decía, yo y mi Padre somos uno. O sea, además de la frase Advaita, ¿no? Muy esencial, yo y mi Padre somos uno. Es decir, mi Padre es Dios y yo soy Dios, ¿no? Lo que pasa es que lo decía de esas palabras, o con esas palabras. Y yo creo que nosotros nos podemos acercar de unas formas saliendo un poco de la religiosidad, que está muy contaminada, entrar en la simpleza de la aceptación, ¿no? De la admiración, no sumisión, admiración, ¿no? De sentirse maravillado. Y fíjate que cuando uno dice esto, ¿cómo cuesta de pronto sentirse maravillado? Es decir, ¿cómo sería esa experiencia de sentirme maravillado de mí mismo? Pero no mí mismo, Eduardo, ¿no? Personaje que está instalado en la creencia de sino el mí mismo o el sí mismo, que es la esencia de toda esta manifestación. Es la esencia de esta manifestación. Y en ese sentido, la misma manifestación es el camino que me lleva a eso. Si la manifestación, que es el cuerpo, que es la mente, ya es alucinante para decir la capacidad que tiene, la posibilidad que tiene, en el modo en cómo se manifiesta, si eso, que es la manifestación, imagínate la fuente de la manifestación, aquello inmanifestado, ¿no? Lo que llamamos conciencia, llamamos todo absoluto, en definitiva palabras muy locas para la mente que no las va a pillar tan fácilmente. Pero podemos, antes de llegar a esa comprensión sin palabras, poder vivir una experiencia, por ejemplo, de sentirte maravillado de ti mismo. ¿No? Sentirte que esa manifestación ya está sucediendo en ti, Pero no caer en la trampa de que el yo se maraville del yo, ¿no? que es un poco el típico problema que en el que el ego terminó cayendo. El ego percibía esta maravilla humana. El ego percibió durante muchísimo tiempo esta maravilla humana. Lo que pasa que no la aceptó desde la humildad y la aceptación, sino que la utilizó y entonces comenzó a crear poderes a partir de eso. Claro, imagínate un rey en las épocas en las que los reinados eran reinados, ¿no? Y reinados y plebeyos, ¿no? Con todas las características que estaban. Esas personas se sentían maravillosas. Un rey tiene que haber sentido eso. Tiene que haber sentido. El problema es que no, eso que percibía no lo atribuía a la divinidad manifestándose en él, sino veía esa manifestación externa en la cual los plebeyos se rendían, ¿no? Se reverenciaban. Entonces se perdió la oportunidad de percibir la maravilla de sí mismo y percibió la maravilla que los otros
digamos, y un poco le manifestaban, le otorgaban, ¿no? Porque un rey, como pasa ahora algunas veces, ¿no? Que es la famosa historia de los reyes de Francia cuando los guillotinaron. Se acabó el poder. De pronto toda la genialidad que fue el pleno apogeo de los Luis XIV, creo que fue, ¿no? Se le acabó y terminó en la guillotina, porque aquellos que realmente lo idolatraban, digamos así, lo reverenciaban, hicieron todo lo contrario, o sea, lo condenaron, vieron los abusos, los excesos y se acabó la historia. Pero yo creo que esa capacidad de maravillarse, hay que rescatarla, hay que rescatarla, hay que en una humildad, hasta podría decir la palabra, en una humildad extrema, sacándole todo el yo que se atribuye eso, solo sentirla. Incluso la palabra yo empieza a ocupar un lugar ahí que no le corresponde, ¿no? Cuando siente la maravilla se está percibiendo a sí misma, se está percibiendo a sí misma. Entonces no tiene que haber alguien, no tiene que haber alguien que se atribuya a la percepción de esa maravilla. No tiene que haber algo que se atribuya a la percepción de esa manifestación que le estamos poniendo maravilla, divinidad, le estamos poniendo estos nombres, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos percibirla sin atribuirnos la autoría de esa percepción? Y ahí yo creo que está un poco el secreto, ¿no? ¿Me puedo maravillar? Sí. ¿Soy yo el que me maravillo? No. ¿Sí? Pero me puedo maravillar, sí. Pero no soy yo el que se maravilla. Y esa es la dificultad que tenemos. Porque en el acto que percibo me lo atribuyo. En el momento que puedo tener una oportunidad de maravillarme, me lo atribuyo. Y ese que se lo atribuye es el inexistente yo ego que quiere captarlo, ¿no? Entonces ya la esencia no es lo que percibo, no es lo que percibo, sino es la interpretación de aquello que percibo. Y ya lo maravilloso pasa a ser un ego altísimo que ya no lo toca a nadie. Entonces es un riesgo, ¿no? Que le ha pasado a muchísima gente. Cualquiera que tenga fama, poder, todo, percibe eso, percibe eso. Lo que pasa es que lo utiliza como una fuente de poder. Cuando yo percibo eso y lo silencio, no lo exteriorizo, lo acepto, no me atribuyo ser el que lo percibe, pero sí lo percibo, sería genial. Sería, digamos, el camino, el recorrido hacia uno mismo, cuando tú lo ves que todo eso sale hacia afuera, ¿no? En los famosos, en los poderosos, en los prestigiosos, cuando haya un gesto de humildad, ¿no? Cuando haya un gesto de humildad de sí mismo. Es un tema que al ego le cuesta mucho, muchísimo, muchísimo. Pero creo que recorriendo ese camino, como decía, del reconocimiento, de la genialidad, de lo maravilloso, de lo increíble, lo misterioso, de lo alucinante, de lo asombroso, y 10 calificativos más, ¿no? Hacer una percepción de eso que ya es, que ya soy, sin atribuírmelo, sin atribuírmelo. Y eso, sin atribuírmelo, significa silencio mental. Hagamos lo que hagamos, vamos a terminar en ese punto. Hagamos lo que hagamos. O sea, vamos por un caminito, pero cuando llega a un punto es silencio mental. Es silencio mental. La percepción nos llevó al reconocimiento maravilloso, alucinante, misterioso de lo que es, de lo que soy, pero no lo toco, Y la forma de no tocarlo es silencio mental. Es ni una palabra, ni un concepto. Incluso yo ahora lo estoy diciendo, ¿no? Maravilloso, alucinante, misterioso. Es como una orientación hacia eso, pero cuando sucede ya no tiene nombre. Cuando sucede no tiene nombre. Si yo digo, me siento maravilloso, yo se antepuso. Y eso maravilloso que siento ya está contaminado. Ya está contaminado. La posibilidad de sentirte en esa condición maravillosa, misteriosa, asombrosa, no tiene que ser atrapada por nada, por nadie.
Cuando digo nada a nadie, me estoy refiriendo a mí, ¿no? Y esa experiencia, a esa experiencia, pues muchos le llaman éxtasis, le llaman experiencias místicas, ¿no? Experiencias o una fenomenología que no es habitual, que no es habitual. Y el problema es que después muchas de esas manifestaciones se utilizan, como diciendo, yo tuve esa experiencia, ¿no? Y entonces ya haces el recorrido alguno para captar su, su adherencia, ¿no? Como diciendo, mira, yo ahora soy el que tuve la experiencia, todavía ustedes no, ¿no? O sea, les puedo contar cómo se trata esta experiencia y entramos en la...